Muy buenas tardes. El Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí y el órgano de administración judicial, a través de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género y de la Escuela Judicial, les da la más cordial bienvenida a la conferencia El tipo de violencia más extrema, feminicidio, a cargo de la maestra Juana María Castillo Ortega, jueza de oralidad penal en retiro y actual secretaria técnica de la Fiscalía General del Estado. Esta actividad se realiza en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, agradeciéndole a la maestra Juanita por hacernos un espacio en su agenda y acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, maestra. Saludo también con aprecio a todas las personas aquí presentes y a quienes nos siguen a través de la plataforma de Zoom. A continuación, cedo el uso de la voz a la licenciada Berenice de la Rosa Reynoso, consejera del órgano de administración judicial y titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un honor darles la bienvenida en este ciclo de conferencias que hoy iniciamos en el marco del Día de Naranja, un espacio que nos invita a reflexionar, a dialogar y a fortalecer nuestro compromiso con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Desde nuestra institución, Poder Judicial, reafirmamos el compromiso de la promoción de la igualdad de género, el respeto a los derechos humanos y la creación de espacios seguros y libres de cualquier forma de violencia para nuestras mujeres y nuestras niñas. Con este ciclo de conferencias buscamos generar un diálogo de sensibilización y propuestas que contribuyan a fortalecer sobre todo una cultura de paz, de respeto y de igualdad. En nombre de la Unidad de Género, de Derechos Humanos y de Igualdad de Género del Poder Judicial del Estado, quiero externar el más sincero agradecimiento a nuestra ponente invitada, la maestra Juana María Castillo Ortega, por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia y su compromiso con esta causa que nos une. Su participación en este espacio representa una valiosa contribución al fortalecimiento de la conciencia social y a la promoción de la igualdad. De igual manera, expresamos nuestro reconocimiento y gratitud a la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, magistrada Lourdes Anaid Sarasúa Martínez, por su liderazgo, su apoyo constante y su compromiso con la firme construcción de entornos libres de violencia, donde todas las personas puedan desarrollarse en una igualdad de condiciones. El Día Naranja nos recuerda que cada día debe ser una oportunidad para eliminar la violencia contra las mujeres y construir una sociedad cada día más justa e igualitaria. Esperemos que con esta jornada que tenemos de conferencias sea un área de reflexión, aprendizaje y sobre todo compromiso colectivo. Agradezco muchísimo su participación. Muchas gracias por sus palabras, consejera. Seguimos con un mensaje que nos dirigirá la maestra Lourdes Anaí Sarasúa Martínez, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es para mí un honor que me hayan invitado al inicio de este ciclo de conferencias relacionado con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que cada 25 de noviembre se conmemora, no solo en atención a mi calidad de servidora pública o como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sino sobre todo por mi calidad de mujer, que me hace entender de primera mano cuáles son las condiciones de violencia a que nos enfrentamos día con día, en una sociedad en donde esta problemática sigue siendo una asignatura pendiente. Esta fecha nos hace reflexionar que la violencia hacia la mujer no es un problema lejano, sino una realidad cotidiana que invade todos los ámbitos de la vida: el hogar, el trabajo, las calles y los espacios virtuales. Las cifras son alarmantes. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 3 mujeres en el mundo experimenta violencia física o sexual, principalmente a manos de su pareja. La violencia contra las mujeres y niñas
es una violación de derechos humanos. Sus consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, tanto inmediatas como a mediano y largo plazo, pueden ser devastadoras e incluso en muchas ocasiones generadoras de muerte. Aunado a ello, la violencia contra la mujer es un obstáculo para el progreso social y económico y además impide alcanzar la igualdad y la justicia. Sus raíces se encuentran en la discriminación, la desigualdad de poder entre hombres y mujeres. En este marco, el Estado mexicano ha firmado y ratificado diversas convenciones con el objetivo de erradicar toda forma de violencia contra la mujer, particularmente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que establecen la obligación de los estados parte de tomar todas las medidas necesarias, incluyendo aquellas de tipo legislativo, de coordinación, presupuestal y administrativos, para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de su derecho a una vida libre de violencia. En nuestra entidad federativa contamos con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de San Luis Potosí, que constituye un modelo mínimo de regulación a partir de principios y bases constitucionales en donde se definen como principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deben ser observados en la elaboración y ejecución de políticas públicas y además reseñan los tipos de violencia contra las mujeres. En este contexto, sin dejar de reconocer todos los esfuerzos que ya se han efectuado, es una realidad que aún no han sido suficientes para erradicar esta violencia. Por ello, es nuestra responsabilidad colectiva poner fin a este actuar y promover la cultura de la denuncia, pues no hacerlo y tomar una actitud silenciosa nos hace cómplices. Así, desde el Poder Judicial del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia, que tengo el honor de representar, hago un llamado para que sigamos luchando desde nuestros respectivos ámbitos a efecto de promover la cultura de denuncia contra la violencia hacia la mujer. Ello con el compromiso de activar las medidas y protocolos a nuestro alcance que consigan de una vez por todas que las mujeres puedan vivir con tranquilidad y la seguridad de que no van a ser víctimas de violencia de ninguna índole. Luchemos juntos para que ninguna mujer esté sola, para que el simple hecho de ser mujer no sea un factor de riesgo. Juntos podemos construir un futuro donde la igualdad sea una realidad y la violencia contra las mujeres y niñas sea solo un recuerdo del pasado. Agradezco infinitamente a quienes han hecho posible la realización de estas actividades. Muchas mujeres involucradas de gran valía permiten que estemos aquí reunidos y que demos voz a las mujeres. Gracias al órgano de administración a través de la consejera Berenice por permitirnos el espacio desde la unidad de equidad de género y derechos humanos. Gracias también a nuestra invitada por el honor que nos hace de poder impartir esta plática, pero también gracias a todos los presentes porque con su presencia estamos actuando desde ya, buscando precisamente erradicar esa violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, Presidenta. Para dar inicio a la conferencia, me permitiré presentar a la maestra Juana María Castillo Ortega. Es abogada con maestrías en política criminal y en género, derechos humanos, derecho penal y procesal penal. Cuenta con especialidades en derecho penal por la Universidad de Salamanca, España, y en proceso acusatorio y oral por esta escuela judicial. Ha realizado diversos diplomados, entre los que destacan
Psicoanálisis y Criminología por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Asimismo, posee certificaciones en atención presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género, de acuerdo al estándar S0539 de la Secretaría de Educación Pública. Técnicas de litigación por la California Western School of Law, técnicas de litigación por la Alianza Estatal de Conferencia de Procuradoras Generales de Justicia de los Estados Occidentales de los Estados Unidos y en Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por la Universidad Judicial del Estado de Aguascalientes. En docencia, es docente certificada por la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal, CETEC, en Derechos Humanos y Sistema Acusatorio, y ha impartido clases en instituciones como el Instituto de Estudios Judiciales de Baja California Sur, en la Escuela Judicial del Poder Judicial de Zacatecas, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Universidad de Matehuala, en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Colegio de San Luis AC, en la Universidad Intercultural, en el Instituto de Estudios Universitarios de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, entre otras, y por supuesto en esta escuela judicial. En su trayectoria profesional se ha desempeñado dentro del Poder Judicial del Estado como secretaria de acuerdos, jueza menor, jueza de primera instancia en el sistema tradicional, jueza de control y tribunal de enjuiciamiento. Además, en la Fiscalía General del Estado ha sido fiscal especializada en atención a la mujer, la familia y delitos sexuales y actualmente funge como secretaria técnica en tal institución. Ha participado como ponente en foros, talleres, conferencias y clases sobre sistema acusatorio, delito de feminicidio y diversas violencias contra las mujeres, justicia indígena y comunitaria, juzgamiento con perspectiva de género, derechos de las mujeres, derechos de las infancias, derechos de las personas adultas mayores, adolescentes en conflicto con la ley penal, así como en medidas cautelares, entre otros temas. Recibamos con un cordial aplauso a la maestra Juana María Castillo Ortega. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos las presentes, a todas las personas presentes. Un agradecimiento por estar aquí, estar también en vía virtual. Eso se agradece después de la pandemia, que se haya fortalecido las telecomunicaciones y decirles también, anticiparles que lo que exponga es a título personal, no representa ninguna institución ni tampoco a ninguna otra persona para que no se puedan sentir de alguna manera vinculados con lo que yo vaya aquí a pronunciarme. Siempre con la mejor de las intenciones y también eh, teniendo la idea y la fortaleza de vivenciar los derechos de las mujeres. El estar hoy aquí reunidos y estar en este marco del 25N, del día que se conmemora la eliminación de las violencias contra las mujeres, es muy importante. Y es muy importante porque esta visibilización de las violencias tiene como fundamento eliminar la desigualdad. Y me da mucho gusto ver aquí a la consejera, a la presidenta, a magistradas en retiro, a compañeras aquí de diversas actividades de la función jurisdiccional, tanto administrativa como propiamente de decir el derecho, que están aquí presentes y que este tiempo que le dedican es un compromiso para vivenciar los derechos y buscar la eliminación de la discriminación. En este caso va a ser desde la perspectiva más amplia o la letal, que es el feminicidio como un tipo penal. Pero no olvidar que el artículo primero, e incluso la introducción, mejor dicho, tanto de la Convención Belém-Topará como de la CEDAW, la eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, nos hablan y nos enfatizan que las violencias contra las mujeres no solo son un delito, una falta, sino que son una grave vulneración de derechos humanos, que obstaculizan otros derechos, no solamente de la vida libre de violencia o el derecho a la vida misma, sino que van obstaculizando otras formas de los derechos. Y cuando hablamos de violencia de género con énfasis en los derechos de las mujeres, porque también hay que desmitificar el pensar que cuando hablamos de perspectiva de género o de derechos de género, estamos hablando solamente de los derechos de las mujeres. El día de hoy sí vamos a focalizarnos y enfatizar el derecho de las mujeres, sobre todo a una vida libre de violencia,
pero los derechos de género implican a todos, cada quien desde sus perspectivas. Y siempre me gusta señalar un ejemplo para también, porque siempre va a haber personas que están pensando, ¿y los derechos de los hombres? Y los derechos, siempre es como un menoscabo el empezar a decir, ¿y cuándo va a haber una fiscalía de los derechos del hombre? ¿Y cuándo va a haber una institución de los derechos del hombre? Lo que pasa es que siempre han sido los derechos del hombre. Y ponemos un ejemplo, en el tema de la violencia de género de carácter delictivo, pues desde 1917 que México abandona los jueces de instrucción y surge la figura del Ministerio Público, desde esa época la perspectiva era derechos del hombre. Más atrás, en 1789, con la Revolución Francesa, derechos del hombre y el ciudadano, hasta que una mujer se atreve a hacer la equiparación y agrega con esta perspectiva de género, diríamos ahora, los derechos de la mujer y de la ciudadana, Olympe de Gauche. ¿Y qué pasó con ella? Pues la decapitaron. Así es la lucha de los derechos de las mujeres para establecer la vivenciación de los derechos, que dejemos de que sea un derecho o formal el sustantivo, sino material de vivenciarlos. Y decía, en 1917, las fiscalías, las figuras de Ministerio Público, y en San Luis Potosí, hasta finales de el 97, 96, surge una primera fiscalía, se llamaba de su Procuraduría de Delitos Sexuales, que tuvo un peregrinar por distintas oficinas, no tenía ni un espacio público propio, hasta en el año 2000, que se tiene un espacio propio de la Fiscalía de la Mujer. Y seguían cuestionando, ¿y por qué no hay una Fiscalía del Hombre? Porque no hacemos memoria de que siempre han sido los derechos de los hombres los que han marcado esta, sí hay avances, pero siempre desde la perspectiva masculina y no escuchando las voces de las mujeres. Y no se trata de confrontarnos, sino, y tampoco queremos todos los espacios de los hombres, y no queremos ser igual a los hombres, solo queremos tener el ejercicio de los mismos derechos. Y bien, vamos a comenzar con la presentación. Y empecemos diciendo, identificando incluso el título que se le dio eh, a la presentación, el tipo de violencia más extrema. Y en alguna ocasión hemos escuchado cómo se minimizan las violencias contra las mujeres, la de cualquier tipo. Hay una descalificación cuando se atreven a hablar, hay una minimización de las conductas. Y lo cierto es que nadie se salva de las violencias. Y recordemos, si utilizamos alguna vez el transporte público, esos acercamientos, estos roces de los masculinos hacia las mujeres. Y entre más jóvenes, menos herramientas para decir quítese, hágase para allá o pedir auxilio, se inhiben estas violencias. Y lo mismo da desde la estudiante, desde la niña, hasta ya lo vimos con la presidenta de la República, que no fue un acoso, que fue un abuso y que hay que distinguir las diferentes formas. Y entonces ahí vivenciamos, independientemente que digan si es cierto o no, si fue armado, o sea, todo lo que quieran ustedes decir, lo que ahí está demostrado es una vulnerabilidad de las mujeres, porque con todo y la Guardia Presidencial o con todo el acompañamiento que pudiera tener, ella estuvo al alcance y disposición de que alguien la tocara, un masculino la tocara. Y entonces todos hemos y tenemos anécdotas, o la mayoría tenemos anécdotas para poderlas traer como anécdota no agradable. Y peor aún, cuando alguna compañera te diga que no, que ella no, porque estamos entonces en un problema de no poder identificar las formas de violencia, que las hemos normalizado o justificamos a las agresiones a través de decir, no, yo no, 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 me ha pasado, y empiezas a ver el violentómetro, desde las bromas hirientes hasta el feminicidio, son violencias. Y el violentómetro, aunque el nombre parezca poco serio, es un documento con todo el rigor científico que hizo el Politécnico Nacional en un primer momento de forma interna
y después para llevarlo a la comunidad. Se ha adoptado para visibilizar las violencias y de repente cuando lo lees pareciera, sí lo tengo, como un checklist de lo que hemos vivenciado, algunas con mayor intensidad, algunas de manera sutil, pero la violencia ha estado presente. La siguiente. Bien, pues estamos en este marco de conmemoración de la vida libre de violencia, de la no violencia contra las mujeres. Y aquí el tipo penal vamos a analizarlo o la figura de feminicidio desde su origen como un fenómeno social visibilizado por la sociedad civil, principalmente por mujeres, por investigadoras, sobre todo el Colegio del Norte, de la frontera norte en Ciudad Juárez, empezó a visibilizar no solamente que eran desapariciones de las mujeres, sino que no estaban siendo, además de no localizadas, empezaron a encontrar cadáveres, lo que después fue el caso del campo algodonero, González y otras contra México, o las muertas de Juárez, como lo conocemos, o el caso campo algodonero, pero visibilizada principalmente por mujeres, por sociedad civil, por académicas y por las personas que estaban vivenciando estas situaciones y que las empezaron a documentar. Después tenemos un segundo momento ya a establecerlo como un tipo penal autónomo, dejar de ser un homicidio agravado, sino tener una vida propia, una autonomía en su clasificación jurídica y también, pues bueno, ya tenemos la norma, pero ahora, ¿cómo hacemos efectivo ese derecho de acceso a la justicia de las mujeres en todas las formas de violencia, en todas las materias y en el caso específico, en la violencia letal? Y hablamos de visibilizar este derecho de acceso a la justicia en el caso del feminicidio de las personas sobrevivientes. Una deuda pendiente con los huérfanos de las mujeres que han perdido la vida por razones de género. También el establecer un debido proceso para las mujeres y sus sobrevivientes y también para la persona imputada, acusada en su momento, porque no tendría un valor como tal si llegar a la justicia, este acceso a la justicia de las mujeres, no tuviera una reflexión y una fortaleza con el debido proceso también para la persona que comete el hecho delictivo. Una investigación bajo la debida diligencia, investigación, judicialización, resolución bajo la debida diligencia, las asesorías victimales también bajo la debida diligencia, porque tiene que ver con el actuar pronto y efectivo para el tema que nos ocupa. Y también hablar del procesamiento diligente, el no diferir audiencias y a veces porque las partes lo solicitan ante la falta de preparación o ante la falta de querer agotar la paciencia de las víctimas y desistir de que vayan a los juicios o las audiencias previas al juicio. Entonces es importante ese tema. Otro tema también, la problemática probatoria. Las pruebas en los feminicidios y en general en las violencias contra las mujeres no son tan tangibles como en otros hechos delictivos. Y muchos feminicidios tienen que ver con una problemática familiar, donde al paso del tiempo la familia quiere convencer pues que ya pasó el feminicidio, ya pasó la violencia y que ya no asistan, que se retracten y entonces se viene un problema probatorio. Un problema probatorio también lo es en las violencias o en los testimonios, mejor dicho, de las infancias, cuando no hay perspectiva para valorar la prueba de las infancias, podemos caer en injusticias porque queremos que se pronuncien como lo hacen los adultos, que lo hacen los adultos y en un sentido de adulto como perfecto, porque también tenemos adultos en condiciones de vulnerabilidad o de atraso cultural o de falta de acceso a la educación y a algunos satisfactores que tampoco se pronuncian con la claridad que esperamos las partes en un proceso. Entonces, visibilizar que desde el testimonio, que puede ser de niños, cómo es que va a ser distinto al de adultos. Y entonces tener en cuenta que principalmente cuando se cometen los delitos en el seno familiar, ellos son los testigos.
y también la valoración de la prueba. También es un tema muy importante, la valoración de la prueba y la argumentación de las partes al momento de exponer y al momento de resolver. Bien, continuamos. Cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, implica también, como se hace ahora, con esta evolución de que analicemos el contexto. Y el contexto no solamente es el personal ni el situacional, sino dónde nos encontramos ubicados. Y por eso es importante saber que San Luis Potosí es un estado pluricultural o multicultural. Avanzamos y tenemos pueblos originarios, es importante. El acceso a la justicia tiene que ser visibilizada por todas las intersecciones que cruzan a las personas que están en lo que algunos llaman el drama penal, ya sea como personas imputadas, acusadas o bien como familiares, supervivientes o mujeres víctimas. Y entonces avanzamos ahí. Reconocer esta pluriculturalidad, el artículo 2º constitucional de la Constitución General de la República y el 9º de la Constitución Local nos hablan de ello. Entonces estamos hablando de la etnicidad y en San Luis Potosí, según el INEGI, pues contamos con población que habla la lengua indígena en un 8.60%. Y recuerden ustedes que no todas las adscripciones a la cultura indígena tienen que ver con que hablen el idioma indígena, la lengua materna. Puede ser que hablen el español y que no hablen la propia lengua, pero que sigan siendo reconocidos como personas indígenas. Y de esta población indígena, el 4.32% a nivel nacional habla solamente, no habla español, solamente la lengua materna. Los más frecuentes en nuestra entidad son el náhuatl y el huasteco. Y en San Luis Potosí pensamos que no hay población afrodescendiente, y sí lo hay, en mínimo 1.96% de personas afrodescendientes. Todo esto se tiene que tomar en cuenta. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo identificamos a nuestros pueblos indígenas? Ahí estaba el dato, 231,000 personas en nuestra entidad, de casi 2 millones de personas que constituimos la entidad. Pues tenemos poblaciones originarias en tránsito y establecidas. Tenemos como originarios los Sioux o los Pames en la zona media. Tenemos originarios los huastecos y los huastecos o Tenec en la zona huasteca, al igual que los náhuatl. Tenemos en tránsito, establecidos los otomí. Tenemos en tránsito los huiráricas cuando hablamos de Real de 14, este tránsito que hace por la ruta sagrada desde Nayarit, Zacatecas y parte de Jalisco antes de Zacatecas, hasta llegar a la zona de Real de 14. ¿Qué tenemos? Ahí me faltó, debe ser purépechas, mijes y triquis, que están establecidos en la capital potosina, pero no pierden sus orígenes con sus lugares, sus vínculos con sus lugares de origen. Entonces, esto es importante visibilizarlo. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos una persona víctima de esta población, pues por el primer momento identificar si hablan español y si no hablan, tener al alcance de los intérpretes o traductores. Y hoy escuchamos en estos días que hay una inconformidad de pueblos originarios con el municipio por el área o la difusión de pueblos indígenas. Y es importante, es muy importante. Los asuntos indígenas a veces pensamos que solo están de la Huasteca para adelante, ¿verdad? O a los huiráricas cuando vienen a sus ceremonias, pero no, hay que visibilizar que tenemos en la capital a estos pueblos originarios y es importante, tanto en la capital como en los diversos municipios, saber quiénes están en el área de la dirección o de la Secretaría de Asuntos Indígenas o en el departamento, porque mucho se colabora, sobre todo en el Poder Judicial, facilitándose intérpretes y traductores que puedan apoyar, y bueno, y en las fiscalías que puedan apoyar para la interpretación, no necesariamente traducción, pero la interpretación y hacer accesible la justicia a todas las personas. La siguiente. También tenemos, entre otras circunstancias, que advertir la discapacidad.
La discapacidad también es importante para establecer el 5.1% de San Luis Potosí tiene alguna discapacidad, ya sea congénita, adquirida, a veces simplemente por las etapas degenerativas de la edad, ya se va adquiriendo esa discapacidad. Entonces es importante establecerla. La siguiente, por favor. Y bien, la violencia contra las mujeres no es un tema reciente, es un tema que desde la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la declaró, la visibilizó desde 1996 en esa reunión plenaria, sexta plenaria del 25 de mayo del 96. Decía de la violencia en general, pero enfatizaba la violencia que padecían las mujeres, las niñas, las adolescentes o bien las mujeres, sus hijos e hijas. Y entonces empezó a decir, hay que regularizar, hay que trabajar con las violencias. Y entonces, en el 2020, con la pandemia, tuvimos lo que se llama una sindemia, que es un conjunto de pandemias, el de la violencia con esta pandemia de salud que nos aconteció. Y entonces, desde entonces decía, la violencia contra ninguna persona, pero en específico contra las mujeres, es normal, es al contrario, genera problemas de salud, problemas de discapacidad para la vida, discapacidad intelectual incluso, y problemas para el desarrollo de las actividades de las personas de la familia y de la propia colectividad. La siguiente. Bien. Aquí íbamos a ver diferentes tipos de violencias. Voy a hacer nada más un poco de énfasis porque veo que va a haber una clase específica de las violencias. Entonces, nada más llamar a cuenta esta encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, que nos va visibilizando las diferentes formas de violencia. Se enfoca sobre todo en mujeres de 15 años en adelante y va visibilizando los diferentes tipos de violencia, los ámbitos de violencia donde se va visibilizando esta violencia y cómo respecto del 2016 y el 2021 en San Luis Potosí hubo un incremento de la violencia casi un 11% más, 11.1% más. En el 2016 era el 56.7% de mujeres mayores de 15 años que se reconocían víctimas de la violencia. Y en el 2021 aumentó, en esta encuesta del 2021, se visibiliza el 68.6% de la violencia. Y tiene también su rigor técnico y metodológico la encuesta del ENDIRE, porque van a los domicilios y pueden hablarlo con libertad, o sea, no hay ese temor, o por ejemplo, cuando van a fiscalía que lo sigan, o cuando van a las instituciones de mujeres que la sigan, o que tienen miedo, o que de repente se atemorizan y dejan pausada la actividad. En la encuesta del ENDIRE no tiene una metodología clara, parecida a cuando las encuestas intersensales, entonces es un instrumento que es creíble y mide las violencias. Las siguientes, vamos a brincarnos las tipos de violencia. Bueno, aquí lo que les decíamos, este aumento de la violencia, la siguiente, y 11.9% fue el aumento de las violencias. Y las vemos en todos los ámbitos, la violencia escolar, seguimos para darle agilidad ahí. En el ámbito escolar, los principales agresores son compañeros, en segundo lugar maestros, y todos los tipos de violencia están presentes. La siguiente, principalmente se excede del ámbito educativo, la violencia laboral también está muy identificada y principalmente en el espacio del centro de trabajo. Ocasiones también se pueden tomar en cuenta en el trayecto al trabajo, pero es un tipo de violencia también muy recurrente. ¿Seguimos? En el espacio comunitario también es importante reconocerlo. Y en el espacio comunitario va desde la ridiculización de las personas o la obstaculización. En algún momento llegó a conocerse que unos vecinos en una privada se mofaban de la persona, una señora de 40 años, profesionista,
pero que había decidido permanecer soltera y ya en determinado momento sola, viviendo por su cuenta y siendo suficiente, autosuficiente. Y esta comunidad, estos vecinos, los jóvenes la ridiculizaban, los grandes la señalaban. ¿Por qué no tiene un nombre? ¿Por qué no hay esto a su alcance? Sin respetar este derecho de autonomía de decidir cómo se vive. Y entonces es una violencia comunitaria que a veces invisibilizamos o que hasta hacemos chistes de las personas que viven solas, que han decidido estar solas y que no tienen una relación ni familiar ni de pareja. Entonces les vuelve vulnerables. Seguimos un poquito más. Y la violencia en el ámbito familiar es de las más fuertes y es de las que no solamente es contra las mujeres, principalmente son las mujeres y proviene de las parejas en el estatus que ustedes quieran, casados, cónyuges, concubinas, relaciones de hecho, poliamor ahora que se reconoce de alguna manera son las de más alta incidencia, pero también sus hijos e hijas. Las siguientes, por favor. Y si ustedes ven aquí, la principal forma en la violencia en el ámbito familiar sucede en el hogar o en la casa de otro familiar. Es muy común que incluso en estas temporadas navideñas que se acercan, ahí haya episodios de violencia, desde las mínimas, de ignorar, de forzar a asistir al evento, de ridiculizar porque no está igual el pavo que el de su mamá, que el de su cuñada, tal. Y parecen temas banales, pero se acrecentan cuando se llega al domicilio familiar. ¿Qué más tenemos? La violencia de pareja, el principal agresor son los sujetos masculinos y alguien ha de estar diciendo, pero también hay mujeres violentas. Sí, pero no en este número de que históricamente han sido las victimizadas. Y aquí es importante distinguir agresión de violencia. Y la agresión es un mecanismo natural, dice Spugles, es un mecanismo natural que todos tenemos, todas y todos tenemos para repeler una situación que nos mortifica, que nos lesiona, que nos agrede, es como en automático. Y la violencia, a diferencia de la agresión, siempre tiene que haber asimetría de poder. Y es un acto intencionado. La agresión no, repeles o te sobresaltas, pero esa es la diferencia con la agresión y la violencia. Y entonces, cuando escuchemos también las mujeres ah, son violentas, tenemos que analizar el contexto. ¿Es una reacción a la violencia padecida? Que hubo un tema que ya hasta aquí la hizo saltar, la hizo reaccionar, o ella es la que está en esta supremacía de esta relación de poder. Entonces, siempre es importante cuando escuchemos agresión y violencia, saber distinguir para tener también empatía y si estamos como autoridades, actuar desde el ámbito de esta visión de perspectiva de género y de derechos humanos. En primer momento, de todos, pero sí con énfasis en el derecho de las mujeres cuando están en esta situación de desventaja. La siguiente, decíamos, las mujeres en general, pero ¿qué pasa con mujeres que están en situaciones o condiciones de vulnerabilidad? Las infancias, por ejemplo, no se pueden por sí mismas valer y hacer las denuncias, entonces dependen generalmente de un adulto, de una persona cuidadora, de los padres, cuando no son los violentadores, para poner en conocimiento los hechos. Y un tema muy importante en los niñas y niños en general es física, la mayor parte, psicológica y sexual. Pero de la sexual, que parece en tercer lugar, hay un tema muy específico. Las niñas son las que padecen más violencia sexual a diferencia de los niños que presentan más violencia física. También pueden padecer violencia sexual, pero en los niños es más la violencia física y en las niñas más la violencia sexual. Adelante. Y aquí, muy interesante, que un 19.3% de las mujeres que experimentaron, que estaban hablando en la INDIRE, que ya son mayores de 15 años, padecieron violencia en las infancias y la violencia sexual. Y el principal agresor
son familiares. En este caso, los tíos, también los primos, vecinos, se hablan muy poco los desconocidos o el porcentaje, pero también los padres, los padrastros, y esto se vivenció mucho en la pandemia. Cuando hablamos de embarazo adolescente siempre pensamos como un ejercicio poco cuidado y reflexivo de los jóvenes que se embarazan. Pero a nivel nacional, no sucedió así en específico en San Luis, pero a nivel nacional sí hubo un incremento de embarazo adolescente en el 2020, en los temas de la pandemia. Entonces, si no iban a la escuela porque estábamos segregados, porque, bueno, la mayor parte estaba segregado, algunos estábamos en la función pública, pero entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué seguía habiendo? ¿Por qué hubo un incremento de embarazo? Porque el agresor estaba también en este aislamiento, estaba en casa y entonces a nivel nacional repercutió. No sucedió así estadísticamente en San Luis Potosí, pero a nivel nacional sí sucedió. Y ustedes busquen y ya no está la información. No está la información tan al alcance, pero lo dijo el entonces titular de la CONAPO, porque era la de que ve la situación de las infancias. Y entonces eso sucedió, entonces hay que tener en cuenta la violencia en el seno de la familia. La siguiente, la violencia obstétrica es también una forma de violencia, e incluso las muertes maternas para ya lo veíamos en sector salud, se hace todo un llamado y todo un trabajo cuando sucede una muerte materna, porque es tomada, puede devenir de una violencia obstétrica tomada en cuenta como desatención o descuido. Y ahorita que veamos el informe número 10 de la CEDAW para México de junio de este año, nos dice también una forma de violencia puede ser la muerte materna, porque nos habla de descuido de las instituciones de salud. La siguiente, las condiciones de violencia de las personas de 60 años o más, de las adultas mayores. Eso es muy común que pensemos solamente en violencias físicas, en acciones de omisión que los abandonan, pero también la violencia sexual es muy recurrente. Y de manera de ejemplo, cuando estaba de persona juzgadora en zona huasteca, recurrente, no de diario, pero sí muy destacado, violencias sexuales, violaciones de personas jóvenes a adultas mayores que vivían solas en comunidades indígenas y entonces las que alcanzaron y pudieron ir a denunciar porque llegó algún familiar, porque se dieron cuenta, porque fue a servicios de salud, pero y las que no. Entonces hay una situación que no solamente mucha gente cree que es un tema eminentemente sexual o de satisfacción de la libido del masculino contra la persona víctima, y entonces pues ahí vimos que es más bien este abuso de poder, de decir yo soy superior o sentirse superior al resto de las personas. Esto mismo sucede cuando quien en la calle, sobre todo mujeres, no ha padecido una nalgada. Y tú dirías, en este ejercicio de violencia, ¿de verdad hay un goce de la persona que hace la agresión? Difícilmente es el reto, es el reproche. ¿Qué haces tú, mujer, en el espacio público si tu espacio es de su perspectiva, el privado? Y entonces es un ejercicio de poder por estar invadiendo los espacios que se consideraban masculinos. La siguiente, por favor. Bueno, también las mujeres con discapacidad. Y ahí se acrecenta la problemática. Si es una persona sordomuda, si una persona que no, una persona con una eh, situación de discapacidad intelectual que no relaciona o que las personas como una especie de seducción, pero en realidad es una agresión porque no pueden repeler la agresión porque no saben la naturaleza del evento sexual o del evento de otros tipos de violencia. Entonces, todo esto tiene también su connotación que debe tener especial énfasis y cuidado. Las siguientes, las pasamos.
un poquito más, lo que les decíamos en el confinamiento, las violencias aumentaron, en ese momento no se registraron porque no iban a denunciar porque estaban ahí aisladas y después el detonante de los hechos que habían sucedido durante la pandemia. La siguiente. Y vamos acercándonos a lo que decíamos, el origen del fenómeno. Y entonces, volvemos a la primera, el origen del fenómeno social. ¿Quién detectó primero la siguiente? Sí, la situación. Bueno, pues como otros temas, la violencia feminicida fue detectada por el entorno sociológico. Bueno, ¿qué es la violencia feminicida? Porque a veces pensamos que solamente es la muerte, pero no. La muerte por medios violentos o la muerte violenta de mujeres por el hecho de ser mujeres. La violencia feminicida es la forma más extrema de la violencia de género, sobre todo cuando hablamos de la muerte, pero es producto de la violación de sus derechos humanos constante, sistemática, en los ámbitos tanto públicos como privados, y es un conjunto de conductas misóginas que pueden llevar a la impunidad social y que el Estado puede también contribuir a él. Y aquí, si ustedes se fijan, dice, puede culminar en el homicidio, que debe de ser en la muerte violenta de mujeres. Ahí todavía hay como este resquicio de seguir nombrando como homicidio a las muertes violentas de mujeres. Y entonces es la más grave, pero la letal, mejor dicho, pero hay conductas lesivas que pueden ser una conducta feminicida. Hay una equiparación, ahorita que lo veamos, la de ácidos que se atribuyen o que se avientan o que se dan a las mujeres, que se propagan hacia las mujeres, que también es ahora un feminicidio equiparado, sin privarla de la vida. Hay este grado de violencia feminicida en esta serie de eventos. La siguiente, hay quien les decía que la violencia, la muerte materna, nos asimilan a una forma de feminicidio. La violencia feminicida, entonces es la violencia, en el caso de violencia familiar, la extrema. No solamente es el pellizco, no solamente es que te quiten el dinero, que distribuyan el dinero, que no te dejen participar en la crianza, que en la toma de decisiones, la violación entre cónyuges, no, es la extrema, es la de la muerte. Y trata también, también donde la vemos o cómo se puede considerar una violencia feminicida, la trata y la desaparición de personas. No tenemos la evidencia de que esté privada de la vida en la desaparición, pero no está localizable, no se genera en esa búsqueda su localización. Y en la trata de personas, pues este desprendimiento de la voluntad por estar sometida y no tomar decisiones, no tener el control de su vida ni de su decisión, por eso también se tiene en cuenta como una violencia feminicida. Y finalmente el feminicidio, la muerte de mujeres por cuestiones de género femenino. Y bien, surge también la polémica si las mujeres no biológicas también son víctimas de feminicidio. Está polarizada la situación, hay quien dice no, sí son crímenes de odio, pero no son feminicidios. Hay quienes dicen sí, son feminicidios, transfeminicidios. Entonces hay una polémica en este caso. La siguiente, entonces hablamos que el feminicidio es una forma de violencia extrema. Cuando se mata, es pues letal contra las mujeres, una vulneración de derechos humanos como lo anticipábamos, y también es un delito. La siguiente. ¿Qué tenemos ahí? ¿Cómo identificamos entonces el feminicidio? Pues hay condiciones de desigualdad. Por eso hay que estar a la expectativa de generar estas condiciones de igualdad en la vida común para evitar a esa forma tan grave de desigualdad en que se torna el feminicidio. Tiene que ver con el género, con razones de género, y volvemos a insistir, de las mujeres principalmente. Y los estereotipos, es muy importante señalar cómo identificamos estereotipos o cuando vemos el tipo penal de razones de género, tenemos que identificar esos estereotipos de género para poderle dar sentido al tipo penal cuando hablamos de razones de género. Y bien, también, pues la perspectiva de derechos humanos y de género al momento
de evaluar, de tomar las decisiones, de investigar, de acompañar, de defender incluso con perspectiva de género, ya sea en los delitos en que son mujeres las que son procesadas y acusadas, o bien también la perspectiva de género que debe de tener el defensor en casos de que ellos sean los agresores, porque cuando no la tienen, sus defensas se tornan violentas, se tornan todavía más revictimizantes y acentúan esta falta de perspectiva de género, tratando a las mujeres despóticamente, queriendo minimizar o traer a cuenta, por ejemplo, en las violaciones, la conducta previa sexual de las víctimas. Entonces, también los defensores de personas que trastocan la ley con razones de género tienen que estar empapadas de esta perspectiva de género y de derechos humanos. El género, una construcción social que en un espacio determinado se nos asignan roles, funciones que van como asignadas por la comunidad. Y se espera que hagamos temas específicos de roles. Las mujeres cuidadoras, las mujeres madres, las mujeres que privilegian, no como un derecho de las infancias, pero que privilegian por sí mismas el quedarse en casa, el tomar decisiones sin ser escuchadas, el vestirse de rosa, el traer moños, el ser débiles, el ser amables, y los masculinos, ser fuertes, vestirse de azul, ser los proveedores, ser los fuertes, ser los violentos, ser los que se imponen, ser los bravucones. Entonces, esos roles que socialmente son asignados. Una tendencia actual también está diciendo, con esta diversidad sexual y de género, que el sexo también es una construcción social. Eso también hay un debate grandísimo, pero para las cuestiones de género, derechos de las mujeres, pues el sexo es biológico, sí, de diferentes maneras, no solamente de los visibles, de los aspectos visibles, como pueden ser el pene o el pecho, sino también las gónadas, pero sigue siendo un tema de naturaleza biológica. Pero les insisto que también hay corrientes en que dice que ahora el sexo también es una construcción social. Bien, la siguiente. Y las categorías sospechosas o las cuestiones o condiciones de vulnerabilidad que ya las anticipamos, es las infancias, la adultez, las condiciones de discapacidad, el ser migrante, tanto en contexto interno como internacional. Entonces, son factores que se deben de tomar en cuenta. ¿Y por qué decimos de población migrante? Si hay una persona víctima de feminicidio que no es del país, la vamos a dejar de investigar con perspectiva de género y con esta situación de violencia extrema, pues no. Al contrario, sumamos un punto más de vulnerabilidad. ¿Qué la trajo al país? ¿Quiénes son sus redes de apoyo? Si es que las había, había denuncias previas, en qué condición migratoria estaba, no para vulnerar, sino para tener este contexto de la persona. La siguiente, por favor. Decíamos el origen sociológico cuando empezamos la flecha. Es un fenómeno social que primero advierten de manera destacada sociólogas, pero no cualquier socióloga, sociólogas feministas. Y a nivel, dice, es visibilizar, la finalidad fue visibilizar la discriminación, la opresión contra las mujeres, la desigualdad que generaba esta situación y que es sistemática contra ellas, que no es un hecho aislado, que es constante, que se invisibiliza y se desnaturaliza. No, 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 son exageraciones. Ay, estas mujeres, ay, estas señoras no aguantan una broma, no se puede tener un detalle. Entonces, esta minimización de las violencias. La siguiente, ¿y dónde encontramos el primer tema como del feminicidio? En el mundo se conoce o hay esta posición de femicidio como un antecedente del feminicidio que conocemos en México. Y es Diana Russell, una socióloga y activista, que es la primera que utiliza el término de feminicide en inglés, o femicidio se tradujo al español, en marzo del 76 en un Tribunal Internacional sobre Crímenes contra las Mujeres.
y decía, y sostenía la necesidad de un enfoque feminista, ahora diríamos más amplio, de perspectiva de derecho de género de las mujeres. Y decía, es que estas violencias contra las mujeres, y menos las letales, no son aisladas, sino son una forma extrema de una violencia recurrente, de este continuum de violencia que tiene toda una trayectoria a lo largo de la vida de las mujeres que terminan en estas muertes. Es una forma de abuso, dice ahí, es la cotidiana violencia como el acoso, el abuso, una violencia que afecta de manera estructural la vida de las mujeres. Lo dijo, lo escribió en el 92 y pareciera tan actual con el tema de la presidenta y de todas las mujeres en que nos encontramos día a día. Y dice, el asesinato de mujeres por ser mujeres cometidos por hombres de su superioridad del grupo, esa percepción de superioridad. Eso era lo que ella definía en un primer momento como feminicidio para destacarlo, para diferenciarlo del homicidio, de la muerte de hombres. Decía, no, es que hay que darle un nombre propio. ¿Se acuerdan? Lo que no se nombra no existe. Si no le damos un nombre, vamos a decir, ah, sí, pues se murió, y así quedaría. El feminicidio, dice Ana Leticia Aguilar, que es o está vinculado a las relaciones de inequidad, de desigualdad. Es una exclusión que viven las mujeres en la sociedad. Cuando las mujeres, ¿qué sucedió en el campo algodonero? Cuando las mujeres fueron a trabajar a la maquila, cuando fueron mayormente contratadas que los hombres, se empezaron a suscitar las desapariciones y las muertes de las mujeres porque los hombres se sintieron desplazados porque la maquila se ocupaban mayormente a mujeres. Y se manifiesta en un contexto de violencia sexista. No iban a trabajar, pero sí les quitaban el dinero. No iban a trabajar, pero sí estaban, los masculinos, pero sí estaban violentando con que llegues puntual, están los niños esperándote y todos estos temas que se vuelven sexistas. Y no se trata de un asunto privado, porque no es que se murió y que quedaron huérfanos, es la trascendencia, el truncar el proyecto de vida también de las mujeres y de los supervivientes que dependían de las mujeres. Y es un problema de salud pública, como lo escuchamos, que trasciende también, si quieren verlos desde el tema utilitarista, a la sociedad, a la comunidad y hasta en un tema económico, porque se destinan recursos a garantizar el derecho a una vida libre de violencia para que no se llegue a la violencia letal. Y se tiene que dedicar el recurso. ¿Y qué ocurre para perpetuar estas ideas de masculinidades patriarcales, de empoderamiento de los sujetos o de las visiones masculinas? Y también tener en cuenta que las visiones no siempre son de los hombres, también hay mujeres con estas visiones patriarcales o que justifican las violencias de los hombres. La siguiente, por favor. Ahí hay que ver, también hay una tendencia, por ejemplo, nuestro tipo penal dice quién y abre todas las posibilidades. Ahí tiene que ver con temas de quién ejercía el poder, la estructura de la relación. Entonces, los puristas del feminicidio te van a decir que solamente puede ser un hombre con asimetría de poder. En el ámbito penal hay mujeres procesadas, sentenciadas, incluso en México, no en San Luis Potosí, por feminicidio, porque había una relación de pareja, porque había asimetría de poder y porque se reúnen ciertas cualidades. Te digo, también ese tema es muy cuestionado. eh, Desde la visión feminista dice que no puede haber, que generalmente es de hombre hacia mujer por esta situación de poder, pero en la construcción del tipo penal lo abre. ¿Quién? No dice el hombre que, a diferencia de algunas legislaciones que dice el hombre que prive a una mujer por razones de género, entonces hay que tener en cuenta esas situaciones, ¿sí? El origen en México, pues es un fenómeno social que se visibiliza también a través de lo que decíamos, la sociedad civil organizada y las periodistas, activistas y académicas feministas en origen. Y entre ellas, pues, Marcela Lagarde, que define, pues dice, no, o sea, sí, qué bueno que avanzamos con Russell y Radford, que definen como un crimen de odio contra las mujeres como el conjunto de formas violentas
que llegan a tal situación que dice hay asesinatos de mujeres. Incluso hay quien dice los suicidios de las mujeres también son una forma de feminicidio. No te mata físicamente, no te mata con su conducta de acción, pero te conduce, te conduce, te conduce hasta que se suicida. Y hace algunos años, en el día de la eliminación del suicidio, había una marcha muy importante que vi en Matehuala y decía la familia de la víctima que no, pues no, como tal parecía un suicidio, pero que se pedía que se investigara porque había violencias previas. Y entonces eso nos recuerda el caso de Mariana Lima y otros casos de que se descartan las investigaciones como muerte violenta o como feminicidio porque quien reporta dice se suicidó. Entonces, no siempre hay que creer y siempre activar los protocolos de muertes violentas o de feminicidio cuando se está reportando un suicidio y hay que tener cuidado y la investigación de contexto, las investigaciones nos dicen buscar de inmediato los antecedentes de violencia. Puede ser que no haya denuncias, pero que sí haya, por ejemplo, avisos de la norma 046 que en el sector salud obligan a cuando se tienen víctimas de violencia, se haga el reporte. O si no quedó en el reporte, ver qué atención médica se tenía por parte de esta persona víctima o privada de la vida o que se privó de la vida en este primer supuesto. También es importante en las comunidades, porque no todo es capital, no todo es las áreas urbanas. Por ejemplo, en Huasteca, los jueces auxiliares son personas importantes con autoridad en la zona que pueden recibir noticias de violencia y mal, pero tratan de arreglarlas porque no está a su alcance jurisdiccionalmente o facultativamente, no está en su función, pero ellos levantan actas, de ahí puede ser un antecedente de violencia que llegue a ser un tema que nos aclare qué es lo que sucedió en esta muerte de mujer. Dice, el concepto de femicidio desde la visión de Lagarde es insuficiente porque sería nada más como denominar, como decir homicidio, femicidio, como es una muerte, sin destacar que es una muerte por razones de género. Por eso ella sugiere que le llamemos feminicidio, como lo decimos en México, y además agrega que hay una estructura del Estado que desatendió y que vuelve sistemática y que hace proclive esa desatención a que los violentadores, a los que privan de la vida a las mujeres por razones de género, se empoderen y no frenen su conducta. Es un mensaje de impunidad y por eso dice, no, si hay que destacarlo con un nombre propio, no nada más como un alterno, con un nombre propio que visibilice que las muertes de las mujeres son por razones de género. ¿Seguimos? Y dice, es un delito de lesa humanidad y se retoma en las convenciones cuando dicen es que afecta a la dignidad, afecta a la familia, afecta al entorno y afecta a la nación. Se encuentra dentro del dominio de género, es lo destacado ahí, es que no es que es una muerte como cualquier otra. Las razones de género van influenciando esta situación. Y dice ahí, la arbitrariedad y la inequidad social también son factores que están haciendo proclives que se lleven a cabo estas muertes de mujeres por razones de género. Y dice, se trata de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad, lo que decíamos, y agrega que el feminicidio es un crimen del Estado por no estar atento a las conductas violentas por razones de género. Añade la responsabilidad del Estado por no garantizar la debida investigación y por tanto generar impunidad. La siguiente. Está doble ahí. Uh-huh. Julia Monarres, una investigadora también del Colegio de la Frontera Norte, pues también dice, el feminicidio comprende una progresión de actos violentos. Generalmente, una persona que es privada de la vida por razones de género no es un acto único, es un historial de violencia, este continuum de violencia. Por eso dice, son una progresión
de actos violentos. ¿Y por qué responsabiliza al Estado? Porque no hubo intervención de las diferentes áreas, sector salud, ministerios públicos, poder judicial, etcétera, sistemas TIF, sistema de niños y adolescentes, que frenara. Y van desde el maltrato emocional, el psicológico, los golpes, los insultos, la tortura, la violación, la prostitución, el acoso sexual, el abuso infantil, el infanticidio, las mutilaciones genitales, la violencia doméstica y también toda política que derive de la muerte de mujeres tolerada por el Estado. Pareciera que leamos el violentómetro. Y entonces, eso también nos dice Julia Monares. El feminicidio, entonces, podemos decir que es la privación de la vida por ser mujeres, es una desigualdad estructural entre mujeres y hombres, presenta la dominación de los hombres o las mujeres, la asimetría de poder, y la violencia de género contra las mujeres en diversas dimensiones se manifiesta de forma continua. Visiones estereotipadas sobre las mujeres y sus roles tradicionales fomentan esta situación. La intersección de vulnerabilidades también hacen propicia la muerte de las mujeres por razones de género y son crímenes de odio en su origen, nos decían, porque no está en esta simetría de poder, no está al mismo nivel de quien ejerce la conducta. Y ante la impunidad, pues el Estado es responsable. Así nos dice la resolución de Campo Algodonero, nos dice las convenciones de derechos humanos de las mujeres, por eso las obligaciones de estar enfatizando estos temas. Y aquí podríamos decir o sintetizar que el feminicidio es un acontecimiento o una suma de acontecimientos que revela discriminación sistemática, exteriorizada mediante actos de violencia extrema contra las mujeres en espacios y contextos y vínculos que la sociedad supone seguros. Y decimos supone seguros porque romantizamos la familia y romantizamos el hogar, y son espacios también, o la escuela, o la comunidad, o los institutos religiosos, y entonces esos supuestos espacios seguros que el Estado nos dice también, además de los privados, pues no lo son. Y el feminicidio es en muchos casos el último suceso de una larga cadena de violencias machistas, de personas y de instituciones, contra las mujeres por el solo hecho de serlo. La siguiente. Campo Algodonero, la vamos a pasar rapidito, es, bueno, la documentación de estas violencias desde el 97 y llevadas al caso ante la Corte Interamericana. Y aquí son tres las mujeres: Claudia Ivette González, de 20 años, Laura Berenice Ramos Monarres, Esmeralda Herrera Monreal. Y yo quiero que los que estemos aquí presentes en esta forma de esta reparación simbólica, que no nada más digamos las muertas de Juárez. En este caso, digamos, ¿quién es la primera compañera? Ah, sí, muy bien, gracias. Esmeralda Herrera Monreal tenía 14 años al momento de desaparecer y 2 meses de haber llegado a Ciudad Juárez, con su madre, hermanos y sobrinos. Recién llegada a la ciudad, no tenía amistades. Trabajaba como empleada doméstica. Su familia le iba a celebrar pronto sus 15 años. Esmeralda estaba entusiasmada por la fiesta y quería seguir sus estudios y prepararse para tener un buen trabajo que le permitiera apoyar a su madre y familiares. La siguiente, Lencia. Laura Berenice Ramos Monarres tenía 17 años cuando desapareció. Estudiaba en la preparatoria Allende, donde ya habían desaparecido y asesinado a otras mujeres. También trabajaba en el restaurante Fogueiras. Le gustaba salir, divertirse y quería prepararse para tener mejores oportunidades de vida. La siguiente, compañera. Claudia Ivette González contaba con 20 años cuando desapareció. Tenía 3 años trabajando en la maquiladora Lear 173. Era reservada y salía poco. En su tiempo libre ayudaba a sus familiares a cuidar a los hijos e hijas, así que a veces llegaba un poco tarde al trabajo, a pesar de vivir muy cerca de este. El día que desapareció llegó 2 minutos tarde a su turno, por lo que el guardia no la dejó entrar. Bien, gracias. Entonces, cuando hablamos de las víctimas, como lo hizo en su momento Mariana Lima, la madre de Mariana Lima, dijo que sí se digan los nombres.
porque no son estadística, son personas. La siguiente, por favor. Esta sentencia de Campo Algodonero fue emitida el 16 de noviembre del 2009 y un tema fundamental que se hizo énfasis fue la falta de debida diligencia en la investigación de los hechos que se estaban denunciando. La investigación debería incluir además perspectiva de género. La siguiente, por favor. Y el 475 de esta resolución o de esta condena contra México nos dice que también se consideraron que también es necesaria una evaluación de los marcos normativos que previenen y sancionan la violencia contra las mujeres, así como las políticas y los modelos de atención a víctimas de violencia de género, en particular las familias de mujeres víctimas de homicidio conforme a los parámetros internacionales de atención a víctimas. De la debida diligencia, dijo que de acuerdo a las normas internacionales, este principio se refiere al acceso expedito, oportuno, efectivo a todos los recursos gubernamentales existentes para atender las violencias contra las mujeres y contempla las medidas de prevención e investigación oportuna, acciones para sanción y reparación de las violencias a los derechos humanos, así como acciones para evitar la impunidad. Y cuando hablamos de debida diligencia, estamos incluidos o están incluidas todas las autoridades, desde la prevención en las escuelas, desde la prevención en el sector salud, en las áreas de asistencia social, en las investigaciones, en este caso Procuración de Justicia, en la Administración de Justicia y todos los entes que van conformando estos sistemas. Entonces nos decían, también hay que enfatizar las violencias previas porque si no, pues son el camino a la muerte por razones de género. Y entonces es que, y ya teníamos una ley de acceso desde el 2007 y aún así seguían identificándose o siguen identificándose estas vulnerabilidades, estos delitos. Entonces decíamos el feminicidio, una grave vulneración de derechos fundamentales, afecta a la dignidad y afecta a otros derechos, no solamente de la víctima letal, sino también de las personas sobrevivientes. O incluso en estas violencias feminicidas que no terminan en muerte, lo que tenemos es afectaciones a sus derechos humanos. Y para que sea delito, pues tenemos que irnos al principio de legalidad. No hay un delito si no está previamente establecido en la ley y si no tiene consecuencias legales. No es un crimen sin ley, tiene que ver con el principio de legalidad, de solamente puede ser delito lo expresamente establecido en un código penal, en una ley especial, y que no puede haber una pena si no está un evento delictivo. Y entonces también tiene que ver con el principio de legalidad y de taxatividad. Adelante. Y entonces surge la figura del feminicidio como un tipo penal. La siguiente. Y la tipificación del feminicidio se inicia en 21 de diciembre del 2010 en Guerrero y por ironías, en Chihuahua se publica el último tipo penal de feminicidio el 28 de octubre del 2017. Había una cierta resistencia, como no, mientras no lo reconozca, pues ya no tenemos feminicidios, ¿verdad? Tenemos muertes de mujeres por razones de género, pero no se llaman feminicidios. Y en San Luis Potosí, el 23 de julio del año 2011, se publica en el periódico oficial el feminicidio. Y quiero que leamos qué dice, qué es el feminicidio. Compañera Angélica, puede ser. Artículo 114 bis. El homicidio cometido en agravio de una mujer se considera feminicidio cuando se cometa, primero, para ocultar una violación. Segundo, por desprecio o odio a la víctima. Fracción tercera, por tortura o tratos crueles o degradantes. Fracción cuarta, exista o haya existido una relación de afecto entre la víctima y el agresor. Fracción quinta, se haya realizado por violencia familiar o, fracción sexta, la víctima se haya encontrado en estado de indefensión y este delito se sancionará con una pena de 16 a 40 años, 41 años de prisión y sanción pecuniaria de 400 a 900 días de salario mínimo.
Sí, qué extraño 41, ¿verdad? 41 años de prisión en la parte alta. Y vean, ¿qué pueden distinguir ustedes de la clasificación del primer párrafo del 114 bis? ¿Qué podríamos decir? ¿De verdad estaba haciendo un reconocimiento específico de las muertes violentas de mujeres por razón de género? No, ahí dijo, pues el homicidio cometido. Sí, o sea, y nos remitía al tipo base, al 114, que dice, homicidio es la privación de la vida de una persona, de otro, por causa externa tal. Y entonces decía, ¿qué le costaba traer la definición de muerte, privación de la vida? Pero no, dijo el homicidio, o sea, no se desvinculaba. El homicidio en agravio de una mujer se considera feminicidio. O sea, sí, pero no. O sea, estaba vinculado y luego lo que podríamos decir ahora, las razones de género, que estaba por ocultar una violación, para tal. Y fíjense, una violación, no violencia sexual, violación. O sea, un solo tipo penal específico de violencia sexual. La siguiente, ¿cómo está ahora relatado el tipo penal? Por favor, alguien aquí que nos ayude con la lectura. Artículo 135. Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra cualquiera de las siguientes circunstancias. ¿Sí se alcanza a ver? Exista o haya existido una relación de parentesco, afecto, docente o laboral, o cualquier otra que implique amistad, confianza, subordinación o superioridad ante la víctima y el agresor. Exista en la víctima signos de violencia sexual o de cualquier tipo. Se haya infringido a la víctima lesiones o mutaciones mutilaciones, ajá, ¿Alguien más que pueda ayudar? O Sí, mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, o actos de necrofilia o que generen sufrimiento. Que existan antecedentes de violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, económica o de cualquier indicio de amenaza, producidas en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas, acoso o violencia sexual relacionadas con el hecho delictuoso del sujeto activo en contra de la víctima. Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y que el cuerpo de la víctima sea expuesta de cualquier forma, depositado o arrojado en un lugar público. Bien, entonces avanzamos en algunas, ya se animó a decirle razones de género y ya no solo dijo la violación, sino cualquier forma de violencia sexual. Y en el 2019, la maestra Espinosa Almaguer, la maestra Claudia, había identificado, ella ha hecho sus tesis de grado y ahorita de doctorado sigue con el tema del feminicidio. En ese momento, no sé cuántas más, no le he preguntado cómo vas con su investigación, pero en ese 2019 había identificado 33 tipos penales porque son el federal y las entidades federativas, pero ahí había 200 razones de género identificadas. Algunas coinciden, otras no, y eso es lo que nos observa el comité de la CEDAW, nos dice, tienen que regularizar, homogenizar las razones de género porque también se presta a impunidad por la interpretación que se le pueda dar. Y si ustedes recuerdan, hará como año y medio, decía el fiscal general de la Nación, no, que mejor quitaran las razones de género porque era difícil de acreditar. Entonces, no es que sea difícil de acreditar, sino que hay que identificar qué son las razones de género para no tenerle miedo a establecer el material probatorio de esas razones de género. La siguiente no tuvo eco su llamado porque iría totalmente en regresión de la progresividad de esta definición de los tipos penales específicos. Sí. Con hablar,
entre más razones de género, más complicada para la investigación, genera la impunidad, pero no tendría que ver también, digo, porque si dejan 10 razones de género o si dejan 200, pues todo tendría que ver más bien con la pericia del garante de los derechos humanos en identificar el género. Exactamente es el tema y está relacionado, ahorita lo vamos a ver, con los estereotipos. El noveno informe de periódico del cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, de discriminación contra la mujer, la CEDAW, en junio del 18, nos decía, adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los asesinatos y las desapariciones forzadas de mujeres, en particular combatiendo las causas. Si ven ustedes ahí es lo que es la violencia feminicida, lo que vimos en el triángulo. Y vele porque se tipifique el delito de feminicidio en todos los códigos penales estatales de conformidad a la Ley General para una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. Entonces, este punto no lo podrían ya dar por cumplido. Pero sigue, y por esto es como que en el 2017, antes de que salga el punto, ya, Chihuahua lo definió, ¿verdad? Pero dice ahora, pues se les hacía difícil las razones de género. Pues, ¿qué son las razones de género? Es una forma de discriminación de los derechos y de las libertades basadas en la pertenencia o adscripción del género partiendo de estereotipos. Y lo que decíamos, no, pues, las mujeres en la casa, las mujeres acá, las mujeres no van a los espacios públicos, pues ¿qué anda haciendo en la noche? ¿Por qué anda de minifalda? ¿Por qué se fue con los amigos? ¿Por qué? Y cuando encuentran a alguien que que estaba como desaparecida, pero que la encuentra que andaba en la playa, todo el mundo se indigna, como que prefirieran que la encontraran muerta. No es que esté bien que se fue sin avisar, que trajo todo el mundo en la zozobra, me refiero a todo el mundo, a su familia, porque la autoridad tiene la obligación de investigar, de buscar, de localizar. Pero en las redes, en estas redes sociales, se indignan y le dicen y tal, y como prefirieran verla muerta, que apareciera muerta. Y entonces sí, todos se duelen, todos se conduelen, vamos a las marchas, vamos a protestar. Entonces es como una incongruencia social de la estructura social que está diciendo, de todos modos, por muy avanzados que nos creamos, este reproche por razones de género. Nadie, yo no he escuchado que diga nada de que alguien masculino que no andaba muerto, que estaba de parranda, nadie dice nada, pero para las mujeres sí. La siguiente, que son los estereotipos, tiene su origen en un vocablo griego que quería decir estero, que implicaba molde, un molde rígido. El molde que nos dicen donde debemos de caber las personas, no nos podemos salir de ese molde, el de las mujeres, el de los hombres, y entonces es un mueble, es un sello fijo, firme, sólido, estandarizado, y en un principio era para los temas de la imprenta. Pues ahí sí, porque era la letra, era la forma, era el libro. Entonces ahí sí era posible este molde. Y Anna Herzberg Pierrot, citada por Andrea Fernández Montesinos, nos dice en el 2016 que el origen del estereotipo social es una opinión personal. Sin embargo, de tanto estarse repitiendo en la comunidad, en la colectividad, se vuelve un principio que pasa de lo singular a la transformación de una afirmación universal. Y entonces todas las mujeres deben de traer falda, todas las mujeres deben de casarse, todas las mujeres para ser valiosas como mujeres deben de tener hijos. Quienes se salen de esos parámetros rompieron el molde y entonces tenemos ese estereotipo, no, pues cómo quiere que le pase, cómo no quiere que le pase. Toda su vida pues puso lo personal por estar trabajando y entonces ya se le fue el tren o ya el reloj biológico no funcionó y por eso no pudo ser madre, entonces ya no es valiosa, etcétera. Entonces esto que pareciera un tema singular se vuelve un requerimiento de la comunidad y de la pluralidad que exige la afirmación universal que los hombres y las mujeres, y en este caso enfatizamos a las mujeres, deben de estar dentro de cierto parámetro, dentro de cierto molde, y si no, está en problemas. La siguiente. Y entonces Alda Facio nos dice en el 92 que al sistema no le interesa a la mujer persona, sino solo en contexto de otros y otros a los que pueda servir. Sí, siempre la mujer es valiosa en cuanto pueda servir. Identifica el familismo
como una forma de sexismo que parte de la mujer y familia son sinónimos. ¿No han escuchado decir que la colectividad, que o sea, que hay muchos delitos y que la sociedad está muy mal desde que las mujeres salieron a trabajar? Eso que dicen es familismo. No, tú en casa, tú generas las condiciones del trabajo para que puedan los niños ir a la escuela, para que yo pueda ir a trabajar, pero no generes un trabajo que no es reconocido. Además, el trabajo en el hogar no es reconocido y no genera la pensión ni la asistencia, el sistema social para el retiro. Y entonces solamente, y si al Señor a estas alturas de la vida, ya que se casaron los hijos y que ya estamos con el nido vacío, se le ocurre que él quiere ir a formar otra familia, porque también con el estereotipo de género masculino, que los hombres son bielorrusos, entre que sean proveedores y tengan hijos y tal, entonces ella se queda sin nada por este tema del familismo que identifica mujer y familia como sinónimos. Y sus necesidades no pueden estar por encima de la familia. La concepción de mujer es solo la de mujer madre, mujer familia, no entra la mujer persona individual ni ninguna otra interseccionalidad que la cruza. Y escuchamos muchos reclamos en temas, por ejemplo, de violencia de género o de violencia contra las infancias, perpetrada por un tercero, ya sea por el padrastro, por alguien, y el reproche es para la señora. No hizo nada por defenderlo, no que también la procesen, no que también se inventan tipos penales que no existen, omisión de cuidados, no hay un delito que se llame omisión de cuidados, pero todo el mundo dice omisión de cuidados, puede ser el incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, pero no hay un delito de omisión de cuidados y todo mundo, y como si los cuidados solo son de la madre, como que no es una crianza compleja, compartida, sino no, la mamá. Sí, la mamá. Entonces, esos son los temas que también se tienen que visibilizar cuando estemos en las realidades de los casos. La concepción de mujer, perdón, la anterior. Sí, la concepción de mujer es solo mujer madre, mujer familia, no entra ningún tema de la vulnerabilidad que hablábamos. Como son, estos estereotipos son de carácter sexual, de sexo, sobre los roles o compuestos y son utilizados convencidamente por defensas, ahí dije por defensas en procesos que asumen como justificación o que asumen como justificación los propios violentadores, o peor aún, perdón, el que inhibe el acceso a la justicia cuando los servidores públicos del funcionariado se trae estos estereotipos de género para inhibir la denuncia, para inhibir la judicialización o para decir, no, ni aguanta nada, las familias de antes duraban mucho porque había mucha resiliencia, que no, eso no es resiliencia, el estar tolerando las violencias, perdón. Y me leen un primer párrafo de lo que son las estructuras, perdón, aquí para los de fuera, que me anduve paseando. Empezamos, sí, en el primer párrafo, ¿qué nos dice para ver esos estereotipos? La castidad. Sí. La castidad es una virtud en el caso de las mujeres. Incluso hasta hace muy poco el delito de estupro señalaba como calidad específica de sujeto pasivo el ser mujer casta y honesta. Desde luego, el dilema es establecer ante los ojos de quién y además problemas probatorios que ello conlleva. Sí, ya no está en el código así, pero decía mujer casta y honesta. Y entonces tenía que ver con esta perspectiva de estos roles de género, estas situaciones, estereotipos de género, que mejor dicho, estereotipos de género que decían que pues una mujer es valiosa si era casta y honesta, si no, pues no te pueden seducir y engañar, porque eso era el estupro, la relación sexual obtenida a través de la seducción o el engaño. ¿Sí? Por otra parte, para justificar diversas agresiones sexuales, se escucha con frecuencia decir que los hombres tienen un libido alta que les condiciona a pesar de todo el tiempo en sexo, de lo cual aseguran que las mujeres se aprovechan de esto para sacar beneficios. Así también deudores alimentarios que condicionan la entrega de la pensión a la madre de los hijos acreedores a la actividad sexual con la mujer. La siguiente. También se señala con frecuencia que las prácticas sexuales entre personas del mismo sexo son una desviación, por insólito que pueda parecer, aún en la actualidad
Se habla de terapias de reconversión, incluso difundidas por personas públicas. Otro estereotipo es que los hombres ven los senos y las caderas de las mujeres debido a un instinto natural incontrolable relacionado con la reproducción. Barbaridad con lo cual pretenden desacreditar los acosos y hostigamientos sexuales. Así, asegurar que es adecuado insistir cuando una mujer se niega a una interacción sexual porque dice no cuando en realidad quiere decir sí, traducido a delito, esa conducta hacia la mujer por parte del perpetrador, mínimo es acoso, o bien en los casos de violación sexual pretenden encontrar en tal afirmación el consentimiento, lo que evidentemente es inviable. Sí, vean ustedes, con los temas de estereotipos, bueno, hay temas que han dicho agresores sexuales de infancias, es que la niña me provocó porque andaba en calzoncitos, la niña de 3 años, así que, o sea, ¿cuál ánimo de provocación? No, tipos de violación, casos de violación. Es que yo la abracé y no dijo nada y ya le seguí. Y no dijo nada porque nadie sabe cómo reacciona ante una agresión. Y la pregunta era, y le preguntó expresamente si quería tener relaciones sexuales con usted en ese momento. No, pues no, entonces no hay consentimiento, no es tácito, no es que yo creí, no, es que no se iba, pues ¿a dónde se iba? O sea, también el contexto en que se puede suceder el evento. No se iba porque estaban en el poblado, no se iban porque era el patrón y tenía este poder sobre una adolescente, etcétera. Entonces, no es que consientan, es que tendría que ser la pregunta expresa para obtener un sí y sobre todo que sea mayor de edad. Entonces, no un sí de un adolescente o de una niña. La siguiente, por favor. Estos son los ejemplos. Y entonces podríamos decir que son el estereotipo creencias que se atribuyen a características a los miembros de un grupo, y los estereotipos de género son esas creencias sobre las características o roles típicos que los hombres y las mujeres tienen que tener y desarrollar en una etnia, en un espacio, en una comunidad, en una sociedad. Y entonces, si empezamos a tener identificadas estos estereotipos de género, podemos encontrar las razones de género, pero hay que interpretarlas, están descritas, pero no se volvería un problema probatorio si tuviéramos esta apertura para distinguir las razones de género partiendo de estos estereotipos. Y esta comparativa era con la legislación del 2021, del 2011 con la actual, y vean, pues sí hay diferencias. Por ejemplo, ya se le nominó comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer. O sea, no costaba mucho, pero estaban como apurados en dar la solución y decían lo mismo, ¿verdad? Feminicidio es un homicidio. Pues no, aquí ya describe, son las razones de género como más específicas o más amplias. Por ejemplo, no solo violación, sino cualquier tipo de violencia sexual. Y les cuento un caso. Llegó a juicio el tema decía Ministerio Público, homicidio y violación sexual. No pudo justificar la violación, no había evidencias de la violación, pero sí se justificó la violencia sexual, y hay quien se puede llegar a confundir. ¿Por qué violencia sexual? Porque le tendría la ropa desprendida, las áreas genitales, bajada hasta las rodillas, así se encontró. No había señales de introducción de pene en la cavidad vaginal ni anal, pero leyendo sobre los temas nos dicen la violencia sexual es esta forma de despojarte de la ropa, exponerte y tal. Y entonces no se sentenció por violación, pero una de las razones de género que se actualizó, una entre otras, fue la violencia sexual, sin llegarse a confundir que violencia sexual sea la violación. Y entonces vean cómo las razones de género pueden tener, no deben de prestarse a la confusión. La siguiente, por favor. Lo que decíamos, una más. Nos dice también ahora la calificativa o la imposición de la pena cuando el servidor público retarde o entorpezca maliciosamente la investigación, como un tema de sanción también para el servidor público, como
no la violación, no el feminicidio de que él privó de la vida, pero que con su conducta se haya demeritado el acceso a la justicia. Y dice, y se impone una pena de 3 a 10 años. Entonces hay que tener cuidado el servidor público que entorpezca esta forma de acceso a la justicia, porque también es un tipo penal. Y en el caso dice que no se acredite el delito de feminicidio, pues se sancionará como homicidio. Y bien, también el tema de preservar la evidencia es muy importante y se prohíbe que en las muertes violentas se autorice la incineración, y entonces porque el cuerpo debe estar siempre disponible para hacer eventos post-mortem si hay una adecuada clasificación. ¿Y qué hacían algunos? Pues perder la evidencia, que es el cuerpo. Entonces se prohibió expresamente. Y el artículo 135 bis, como feminicidio equiparado, pudiéramos decir, dice feminicidio, existe feminicidio en grado de tentativa, una tentativa expresa, cuando generalmente está el 19, que nos dice cuáles son, el 19, artículo 19 del Código Penal, que nos dice cuándo son tentativas de todos los delitos, cuando haya actos idóneos, se exteriorice la conducta que se pretendía realizar a través de actos idóneos para el delito cualquiera. Pero en este caso hace una equiparación del feminicidio en grado de tentativa cuando se agrede o ataque a una mujer empleando ácidos, sustancias corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas o inflamables o cualquier otra sustancia análoga o fuego, con independencia de quién cause o no alteraciones externas o internas a la mujer. Entonces ahí sí nos iríamos con la pena del feminicidio y con la atenuante del 19, del 85, si no me equivoco, que nos dice cómo se sancionan las tentativas de delito. Pero esta figura la equipara al feminicidio en grado de tentativa. Bien. El último tema es el acceso a la justicia. Me voy a ir rapidito. La siguiente. Estas problemáticas. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Visibilizar con perspectiva de derechos de las mujeres, por eso los lentes de género, los lentes morados. Pero a mí me preocupa mucho esta alegoría porque yo digo, si a alguien invidente le pones lentes, ¿ve las razones de género? No. Y eso sucede con muchas personas que aunque les estés diciendo de los temas, siempre están, no, no, es que las mujeres, y es que no, eso no, siempre andan ahí pisoteando, usted les va a creer, etcétera, etcétera. Y entonces, pues sí, la perspectiva de género implica una voluntad de entender, muchos dicen desaprender, pero en la cuestión de ser funcionariado público, tus estereotipos, tus situaciones particulares, no las vas a poder evitar, pero no las puedes llevar al momento de tomar decisiones, de investigar, de judicializar, de recabar la prueba, de resolver en sede judicial. Los estereotipos, nuestros prejuicios no pueden, en el caso de ser servidores públicos, prevalecer en la toma de decisión. Por eso hay que visibilizar los estereotipos como un factor, ahí dice factor de desigualdad, aplicar la metodología de perspectiva de género y tendrá como consecuencia la justicia y la igualdad sustantiva, no nada más la formal. La siguiente, por favor. Y que nos dice, bueno, pues investigar y juzgar con perspectiva de género implica en un primer momento el reconocimiento de la desigualdad formal y material. Y no importa que ya esté tipificado el hecho que la ley señala como feminicidio, si no se sabe investigar, si no actúas con exhaustividad, si dejas pasar el tiempo, si crees que son suicidios, si no pides antecedentes de investigación que nos digan que había denuncias previas, si crees que los feminicidios y los homicidios da lo mismo, pues son de igual. ¿A poco valen más las mujeres? No les han llegado a decir eso. ¿A poco valen más las mujeres? Por eso más pena. Por eso diferente. No, no es que si valen más o si valen menos, es que históricamente ha sido un trato desigual. Y entonces es visibilizar los tratos diferenciados entre hombres y mujeres y personas en condiciones de vulnerabilidad en todas las condiciones que los puedan intersectar.
descubrir, visibilizar, ubicar y estudiar qué es sexo, qué es género, qué son estereotipos de género, para poder identificar este hecho que tiene una vida autónoma, este delito, este tipo penal con vida autónoma. En general, atender a todas las categorías sospechosas, que son los estereotipos, identificar qué son las relaciones de poder, qué son los derechos humanos, en este caso relacionados con el género. ¿Sí? Pausamos. A 5 minutos y me voy a quedar un poquito en deuda. Avanzamos y quiero, bueno, las 6, cómo juzgar con las razones, la perspectiva de género. La siguiente aplica no solamente para el acto del juzgamiento jurisdiccional, sino también implica investigar, asesorar, porque es identificar las condiciones de igualdad, las asimetrías de poder, los casos específicos. Y miren, las investigaciones relacionadas con violencia de género en contra de las mujeres, ha sido evidente el uso nocivo de estereotipos de género como una de las principales causas que ocasionan y perpetúan una situación de discriminación. La siguiente, que ya anticipábamos, bueno, estereotipos, otros estereotipos de género aparte de los que leímos. La mujer es estratégica, es mendaz, es deshonesta, corresponsable, mujer fabuladora, que simula. Son estereotipos de género que inhiben el acceso a la justicia. Por eso lo tiramos literal a la basura. Y estas violencias son un ejemplo de que puede llegar, adelantamos, hasta ese feminicidio. Y decíamos ahí que en el caso de las mujeres hay que tener en cuenta las violencias previas. Es difícil que las mujeres denuncien y en los contextos de familia todavía es más difícil para ellas animarse porque hay lo que decíamos el familismo, no tienes que aguantar, no, es que es tu cruz, que parece como increíble, pero todavía hay quien lo dice. O como, por ejemplo, un compañero contó que cuando una nuera le reclamó a la suegra, no es que su hijo tal y tal, y yo te llevé con él, en lugar de apoyar, yo te llevé con él, tú te fuiste sola. Entonces, bueno, nada de empatía. Por esta situación es que las faltas o delitos que se relacionan como mujeres con un factor de eficacia, la rapidez es vital. ¿Sí? La siguiente, recursos humanos disponibles, que nada más no quede en la norma y sin recursos, pues no es cierto. Este acceso a la justicia, la dinámica de las causas de muerte, esto es muy importante. En origen eran con golpes, era fuerza física de los masculinos sobre las mujeres, golpes, estrangulación, asfixias, o en ocasiones arma blanca, cuchillo, lo que se tenía en el lugar o al alcance. Pero ahora, en promedio, 10 mujeres son asesinadas en México, 6 de ellas con armas de fuego. Y es un 45%. En el 2015, 21.469 mujeres fueron reportadas como lesionadas con arma de fuego. Y la violencia armada, que a veces se utiliza por las autoridades para desacreditar, no, pertenecen a la delincuencia, entonces no son feminicidios, son homicidios, o sea, es una mala práctica pensarlo así. Y esto nos lo dice Estefanía Vela Barba y Ortega, que nos hablan de un tema que quería que leyéramos, pero ya no va a ser posible, de la violencia de género con armas de fuego. Ella trabajó en Ortega, en la corte, em, llegó a ser magistrada de circuito, fue de las que se van ahora para no estar en la elección. Incluso nos dio clase en el instituto alguna vez. Y Bela Barba es una joven también muy competente, está en Intersecta, en X Justicia para las Mujeres con artículos. Y bien, alcanzar la paridad de oportunidades nos lleva a la igualdad sustantiva. Avanzamos para nada más avanzar un poquito más. La siguiente, esta ya vimos, el acceso a la justicia del 2018. Esta del 2025, que nos dice esta décima el informe, dice, y eso es como un tema muy delicado para la impartición de justicia. Nos dice, se suprime el procedimiento de procedimientos abreviados en casos de violencia de género contra las mujeres y las niñas, incluido el feminicidio. Y entonces es todo un tema porque pensamos en ocasiones pues que no se revictimice, por ejemplo, a los niños en juicio, que tampoco se diga que la pérdida de la memoria, pero entonces tendríamos que tener mecanismos previos para tener prueba anticipada que llegara a juicio.
Entonces, no podemos decirlo a rajatabla que ya se suprima el procedimiento abreviado si no tenemos los mecanismos previos para tener prueba anticipada y llegar a juicio con ella. Se reduce el uso de la prisión preventiva, dice ahí obligada, para nosotros obligatoria es la prisión preventiva oficiosa, sobre todo en temas en que las mujeres son víctimas, y se adopte para garantizar el acceso a la justicia, medidas prácticas para garantizar el acceso a la justicia de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, indígenas, con discapacidad, etcétera. Una más y ahí le vamos a dejar. También la igualdad de género en combatir los estereotipos, tanto en los medios de comunicación, incluidos en los delitos de género, y la participación política de las mujeres. Campañas de sensibilización de las prácticas nocivas como uniones o matrimonios precoces y forzados, la participación de las mujeres también en los temas públicos y los tratamientos de infertilidad o temas de mutilación femenina. También se hace mucho énfasis en eso. Y también, ay, aquí está más, letra más pequeña, en el rubro de género contra las mujeres y las niñas, esta situación, se aplique con eficacia la protección contra los grupos desfavorecidos de mujeres, y ahí entran las no biológicas también en esta recomendación de la CEDAW, y el nexo entre la trata de personas y sobre todo cuando tiene que ver con autoridades o entes de los gobiernos, y se refuerce a los integrantes el apoyo a los integrantes de los apoyos para las familias que han perdido o han sido victimizadas por la violencia contra las mujeres. Los protocolos, los manuales de la Corte, a mí me gustan mucho los manuales, vienen por materias y con perspectiva de género, entonces son importantes utilizarlos. Y esta es la justicia con perspectiva de género, con presupuestos elaborados con perspectiva de género, porque sin dinero pues no funciona. Planes de persecución penal y de administración de justicia diferenciados y con perspectiva de género nos tendrá que dar la igualdad sustantiva. Y ya casi terminamos. Pues un compilado así súper básico que tendremos que tener al alcance: el artículo 1º y 4º constitucional, los tratados internacionales relativos a la perspectiva de género, la CEDAW, la Belém do Pará, la de derechos humanos en general, aquellas que las intersecten, la de infancia, la de adultez, etcétera, los códigos nacionales de procedimientos penales, ahora civiles y familiares, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tanto la general como la local, los códigos penales, los códigos civiles, la Ley de Prevención y Atención a la Violencia aquí en San Luis Potosí, la Ley de Niños, Niñas y Adolescentes y la del personas adultas mayores. Y ya casi concluimos, si no me equivoco. Bien, entonces ahí, bueno, las recomendaciones a estos casos sí también forman parte de tenemos que traerlos sí o sí cuando hablemos de las violencias de género y de las violencias sexuales, los casos y de las letales, los caso de mujeres víctimas de tortura, Atenco contra México, que lo conocemos, Rosenda Cantú y otras contra México, Fernández Ortega contra México, que fue que acabamos de ver, y Fernández Ortega contra México, y finalmente la del campo algodonero. Y vean, 2009, 2010, 2018, y casi nos volverían a condenar porque seguimos repitiendo esas conductas que van en contra de los derechos fundamentales de las personas. Estas son las que tienen que ver. Los casos emblemáticos de México y de la Corte Mexicana es el caso Mariana Lima, toda una metodología donde te está diciendo qué mal estuvo la investigación y cómo hacerlo. Los detractores de estos temas dicen, bueno, es que la Corte parecía un manual de criminalística y de criminología. Pudiera ser, pero fue bastante útil para la investigación. En el caso de Mariana Lima ya hay una condena, años después, pero ya está condenado el esposo de Mariana Lima, que simuló un suicidio y que era un elemento de policía. Y en el caso Carla Pontigo, es un caso local de San Luis Potosí que todavía no está concluido, que todavía está una sentencia emblemática, pero que no se ha materializado el acceso a la justicia de ellos. El protocolo, un buen protocolo que puede servirnos de base, es el de latinoamericano, el modelo de protocolo latinoamericano de muertes violentas de mujeres. Está bien estructurado, está hasta con teoría del caso, me gusta mucho las primeras, define los tipos de feminicidio, da crédito a las autoras y no está de más usarlo, tenerlo, entenderlo, comprenderlo. La siguiente, también que no se casen con los protocolos, o sea, los protocolos no son ley, son formas, son un conjunto de
actividades para tener una mejor práctica, es una guía. Pero no, si no, el protocolo actual no nos sirve, pues tenemos otros protocolos que no está prohibido su utilización. Y ahora sí creo que es la última o la penúltima, los manuales que ya habíamos hablado. Y bien, pues agradecerles los manuales. Me gustan mucho los de estereotipos también. Y lo último, sí, para San Luis Potosí el 14 de mayo tiene que ver con un tema de el Día por la Justicia para las Víctimas de Feminicidio en el estado de San Luis Potosí el 14 de mayo. La siguiente se publicó en el periódico oficial como una forma de reparación simbólica para las mujeres que han perdido la vida y que sus familiares sobrevivientes. Ustedes pueden ver el monumento en la Plaza de Armas y es una forma de reparación simbólica para los casos de feminicidio que tienen su fundamento también en la alerta de género, alerta contra la violencia de género que tenemos desde el 2017 en el estado potosino. Y ahora sí, ahí concluiríamos. Sí, las fuentes y el agradecimiento. Pero al último fui muy atropellada, pero agradezco mucho la atención, el material queda a disposición y es importante siempre pues visibilizar esas falencias del Estado y de la sociedad para sí buscar no solo como un afán de añoranza, esta igualdad o esta vida libre de violencia, sino que contribuyamos cada quien desde el ámbito de su posición para evitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra. Siempre es un placer escucharla y aprender de usted y de su sólido y profundo conocimiento. Muchas gracias a nombre del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí, del órgano de administración y de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, en vista de lo cual le voy a hacer entrega. Primero, pues un pequeño regalo con mucho cariño. Me voy a sacrificar. Muchas gracias. Y también de un reconocimiento del cual voy a hacer lectura. Dice, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de las Mujeres y 16 días de activismo contra la violencia de género, el Supremo Tribunal de Justicia y el órgano de administración judicial, a través de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, otorgan el presente reconocimiento a la maestra Juana María Castillo Ortega por su excelente ponencia, El tipo de violencia más extrema, feminicidio. Firman la magistrada Lourdes Anaí Zarauzúa Martínez en su carácter de presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, así como la licenciada Berenice de la Rosa Reynoso como consejera del órgano de administración. Muchísimas gracias, maestra. También agradezco a todas las personas que nos acompañaron físicamente y a las más de 50 personas que se encuentran conectadas, a las que invito que en las próximas 2 sesiones nos acompañen también acá físicamente. Muchísimas gracias, que pasen una excelente tarde. Hasta luego.